vamos a hablar hoy entonces de la Santísima Eucaristía. Estamos en este libro Ser o no ser santo, escrito por el reverendísimo, estimadísimo Antonio Roy Marín, dominico, famoso por su obra de espiritualidad de la teología de la perfección cristiana, ¿no? Esta es como la Biblia, digamos, de cómo ser santo, ¿no? Explica todo de la Biblia y de los santos de una forma sistemática de cómo crecer en santidad. Eso es más fácil de encontrar aquí en las librerías que el resumen breve que escribió al fin de su vida, que es Ser o no ser santo, que pone lo mismo en los principios básicos, ¿verdad? Con breves explicaciones, pero el don intelectual de este gran padre era de poder ordenar las cosas con detalle y con pues una claridad y lógica impresionante, ¿no? Entonces por eso es el mejor libro, yo pienso, pues que existe realmente sobre la espiritualidad, ¿no? Sistemáticamente presentada, ¿no? ¿Y ese lo puedo conseguir ahí atrás de la Fundación? Sí, sí. Normalmente están casi todos, pero ahí tienen los mejores precios, ¿no? Sí. Bien, entonces Ser o no ser santo es la forma breve que nos sirve para clase. Y estamos en esta sección de los medios, ¿no? O cómo poner en práctica el camino hacia la santidad. Hemos ya visto qué son los principios de la santidad, en qué consiste. ¿Y qué dijimos como de repaso? ¿En qué consiste la santidad? Nos dio varias definiciones, pero vimos que en parte en una definición ¿o consiste en qué? Hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, si la definimos así, esta incluye pues todas las vocaciones particulares, ¿no? Porque no puedo decir que ser santo consiste en vivir como monje. No, en vivir la vida activa, no, pues de ser casado, no, pues de ser célibe, no, pues depende, ¿no? De la voluntad de Dios para cada uno. Entonces, hacer la voluntad de Dios, bien dicho, ¿no? ¿O qué más? Interiormente consiste en estar, como describimos a la Virgen Santísima. En gracia. Exactamente, llena de gracia, la gracia santificante. Es esta participación en la divina naturaleza. O también, que como lo propone San Pablo, la perfección cristiana consiste en imitar a Cristo, la plena configuración con Cristo. ¿Verdad? Entonces así dice, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Entonces vamos a ver entonces en el último capítulo, estamos viendo... bueno, este capítulo trata de los sacramentos que podemos recibir a menudo para crecer en la santidad. Y en el último capítulo estábamos viendo el sacramento de la penitencia como medio de santificación. Es decir, el sacramento de la penitencia no es solamente para quitar pecados mortales y estar así dispuesto a comulgar, sino un sacramento que podemos recibir con frecuencia para crecer en la santidad, no solo para quitar los pecados mortales y restaurar la gracia, sino para hacerla crecer. Y entonces sus consejos tan sabios, tan profundos, era de pues confesarnos con frecuencia, ¿no? Que nos confesáramos con frecuencia para crecer en santidad, que mencionemos los pecados veniales. Y lo más importante en cuanto al crecer en la gracia es nuestro grado, digamos, o nivel de convulsión, de contrición, ¿verdad? De arrepentimiento. Entonces, eso dice, si confesamos los mismos pecados sin arrepentimiento, puede ser incluso inválida, ¿no? La confesión. Si no tenemos realmente el propósito de enmendarnos. Dice igual con los pecados veniales. Es bueno mencionarlos y vamos a crecer en gracia y vamos a recibir específicamente, ¿no?
más gracia para estas áreas de la vida, esos puntos débiles, digamos, de nuestra vida moral. Pero si no tenemos el propósito firme de mejorarnos, mejor no mencionarlos, porque estamos de cierta forma pues burlándonos, ¿no? De Dios. De Dios nadie se burla, ¿no? Entonces, pero la cosa es que hay que distinguir, ¿no? Porque hay pecados de debilidad, que el justo comete 7 veces cada día sin querer, pero lo importante es de examinarse si hay este querer de no ofenderle, de cambiarse, y sabiendo que somos débiles, y Dios nunca quita por completo la tentación, sino que la tentación nos sirve para probarnos, ¿no? Y crecer en la gracia. Y entonces al final, él dijo también que si uno pierde la gracia, puede recuperar la gracia con todos los méritos y, digamos, bienes espirituales anteriores, si se arrepiente al mismo nivel, digamos, o si llega a tener el mismo o más arrepentimiento que tenía antes. Y en este contexto podemos entender por qué Dios a veces permite que uno caiga en pecado mortal. Después de muchos años de servicio al Señor, como Salomón, ¿no? Este gran profeta del Antiguo Testamento, tenía tanta sabiduría, estaba obviamente a un nivel muy alto de santidad, pero tal vez con un fundamento débil, ¿no? Un poco soberbio, ¿no? Entonces, y por eso Dios permitió que cayera en pecado. Y David también, ¿no? David, el justo profeta, también cayó en el pecado de adulterio, luego en asesinar, ¿no? A su esposo, esta mujer. Pero por fin pasó toda la vida arrepintiéndose, ¿no? Y vemos al fin de su vida que es sumamente humilde, ¿no? Entonces que es difícil mantener teniendo tanto poder, ¿no? Entonces nos dice lo mismo nuestro autor, que para crecer en este espíritu de arrepentimiento, de confusión, de siempre acordarnos de nuestros pecados, ¿no? El miserere de rezar el Salmo 50 cada día con esta intención, ¿no? Mis pecados siempre están ante de mí, ¿no? Siempre soy consciente, ¿no? Como dice San Pablo, el que se sienta seguro, de pie, pues que tenga cuidado para que no caiga, ¿no? Porque siempre la soberbia que viene antes de la caída, ¿no? Entonces, preguntas del sacramento de la penitencia como medio para crecer en la santidad. Padre, usted comentó que a veces es mejor no comentar los pecados si se van a volver si no hay un verdadero propósito de arrepentimiento. Pero si uno no los comenta, también es una omisión, Padre. Pues estamos obligados a confesar todos los pecados mortales. Entonces nunca podemos omitir los pecados mortales que hemos cometido. Si uno no tiene el propósito de remendarse, no debería estar en el confesionario. Entonces, sí es también mi tarea como juez en el confesionario, como confesor, es juez y médico, ¿no? Entonces, yo tengo que juzgar si están las disposiciones necesarias para confesarse válidamente, ¿no? Entonces, voy a preguntar, ¿y llevas al propósito de remendarte? Si se confiesa riéndose, pues, ¿cómo que? ¿Estás arrepentido? A veces por nerviosidad, ¿no? Y se ríe por unas circunstancias, pero voy a preguntar, ¿tienes el dolor? ¿Sí o no? Y voy a entender por cuántas veces ha repetido lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante ir con el mismo confesor, ¿no? Nos trata de ir con otro confesor por vergüenza de repetir lo mismo. Pero si dice lo mismo, ¿cómo va a ser el confesor si eres realmente, si estás serio en evitar el pecado? Nomás quieres presentarte como medio santo, ¿no? Con todos los confesores. Pero si uno viene cada vez y dice, no, pues 3 veces yo robé esta semana.
que el robo no es un pecado de debilidad, ¿no? Como no tiene, bueno, si tratamos de la lujuria, pues eso tiene causas internas, ¿no? Hormonales, de la carne. Si es un tiempo de adolescencia, pues entiendo que va a haber más lucha, ¿no? Mucho más difícil. Pero voy a preguntar, ¿qué puede evitar? No puede evitar su propia carne, ¿ok? En ese sentido, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Pero ha evitado las ocasiones de pecado. No, puedes evitar la tele, puedes evitar la internet, ¿no? Entonces sácalo de tu cuarto, ¿no? Si no, si siempre haces lo mismo, no evitando las ocasiones de pecado que puedes evitar, entonces estás bromeando, ¿no? No estás serio de tu propósito, ¿no? Bienvenidos.